Benavente se presentaba en el mes de marzo esta novela que tengo en mis manos, Cuando los perros ladran a la luna. Y hace muy poquitos días que pasaba por Zamora su autor, benaventano también, y que queremos conocer hoy un poquito más en nuestro programa, al igual que esta novela. Le damos las buenas noches a José Carlos Guerra. Muy buenas. Buenas noches. Carlos. Bueno, decía que en marzo se presentaba en Benavente la novela, fue en marzo y hace poquitos días aquí en Zamora, pero esta novela tiene ya un recorrido porque con ella fuiste finalista del premio Sí, el premio Alarcos en el 2007. Después se presentó en Benavente, se presentó el mes pasado en Oviedo y después ya el otro día, el domingo pasado, en Zamora. En Zamora. Cuéntanos, José Carlos, en la sinopsis que nos enviáis siempre, nos detalláis, es una novela inspirada en una historia de amor, es una historia de amor que ocurre en Benavente. Bueno, no es en realidad una historia de amor, porque son varias historias dentro de una historia. Yo parto de un crimen que ubico en Benavente para empezar ahí una trama, ¿no? Entonces, en un principio yo quería que fuera una novela localista, pero claro, las novelas localistas solamente se venden, lógicamente, pues en la provincia o limítrofe. Entonces tenía que darle una universalidad mayor al personaje. Y empieza la historia en Benavente, la traslado a Madrid, de Madrid a la Legión en Ceuta, de la Legión en Ceuta vuelve otra vez para Madrid, en Madrid se desarrolla prácticamente toda la novela, pero con una serie de flash que vuelvo a Benavente para dar a conocer una serie de individuos, de personajes que están ahí, que en cierto modo yo conocí ya cuando ellos eran muy mayores, y después vuelvo otra vez porque la historia es de un individuo que comete un crimen, que se va a Madrid, que como lógicamente pasaba en los años posteriores a la guerra de Franco, toda esta gente se terminaba en la Legión metida, era una de huir de la justicia. Después vuelve de la Legión y en Madrid es cuando se conoce a una persona y ahí emprendo una historia. Pero no es una historia de amor al estilo romántico, sino que es una historia de amor porque es, lógicamente, es la historia entre un rufián y una prostituta. Entonces, no cabe duda de que el amor es un amor muy violento, ¿no? Y entonces, entra en esa situación, entra otro factor, y es que este hombre destripo un poco la novela, porque este hombre conoce a un individuo que era un topo del Partido Comunista, que a la vez termina siendo el padre de esta chica, y entonces esta chica planteó el problema, ¿no? El amor filial y el amor erótico, el amor como quieras llamarlo, ¿no? Se queda a buscar a su padre o se marcha con él cuando él decide marchar a Francia. Es la disyuntiva, ¿no? Es la disyuntiva de los dos, ¿no? Entonces, toda esa situación pues es lo que en el fondo es la trama de la novela. Así que un escenario que es después de esa guerra. Sí, empiezo porque española. Empiezo porque a él lo ubico aquí haciendo servicio militar. Porque lógicamente Benavente y Zamora pues lo tenía que ubicar aquí, ¿no? Aquí hacer el servicio militar, los primeros pasos que da este individuo tenía un puesto en la plaza, en Benavente, iba los jueves al mercado. Entonces, a partir de ahí hay una historia que quizás es el vínculo de todas las historias, porque ya te digo, son varias historias, ¿no? Que es la entrada de los mineros el 19 de julio del 36 en Benavente. Y fue una circunstancia que, por ejemplo, yo cuando presenté la novela hacía hincapié de que hace poco leía yo una entrevista con Bertolucci, que le preguntaban que cómo y de dónde sacaba fuerzas para seguir haciendo cine. Y él dijo que de la curiosidad. La curiosidad es la que nos empuja a ir a ver las cosas, a meternos dentro de las cosas, e incluso a hacernos un poco más sabios, porque nos hace ir precisamente al conocimiento. Bueno, pues entonces en Benavente ocurrió un hecho, y es del 36, que los mineros pasaron sin pena ni gloria, porque es una historia que en Benavente, te lo explico, porque la entrada de los mineros fue una cosa circunstancial también. Indalecio Prieto en Madrid pide a su amigo Amador Méndez en Oviedo que le mande mineros y dinamita para frenar el golpe de Estado de Franco,
y entonces este viene a Benavente, viene por León. En León tenía que haber ido, lógicamente, el camino lógico era Valladolid, pero se enteraron de que en Valladolid estaba esperando otro benaventano, Gonzalo Silvela, con 2 centurias de falange, y entonces deciden venir por Benavente. Viene por Benavente un convoy, y después por carretera, y otro que viene por tren. Se juntan en Benavente. Anteriormente el alcalde había pedido que hicieran bocadillos y que tuvieran preparados bocadillos para toda esta gente. Pero al llegar a Benavente se enteran, porque viene un enlace de Oviedo, que el coronel Aranda en Oviedo y Bosch en León se han pasado a Franco. Entonces no les queda más disyuntiva que volverse otra vez para Oviedo, no van a Madrid. ¿Qué ocurre en Benavente? En Benavente la entrada de los mineros, pues si empiezas a preguntar a la gente, todos ven cosas raras. Y no pasó nada, sino simplemente que llegaron, fueron a las armerías, a donde la gente les dijo que podía haber armas o podía haber escopetas, a requisarlas. Y nada más. Lo que pasa que aquí es lo que te estoy diciendo antes de la curiosidad. Algunos del Partido Socialista y Comunista pues bajaron a ver el convoy a la estación y a jalear a los mineros. ¿Qué ocurrió? Que de esos 20 que bajaron, les sometieron a un consejo de guerra sumarísimo aquí en Zamora, y entonces de los 20, 11 fueron fusilados. Pero fusilados, a mí no me gusta la palabra fusilar, sino que fueron asesinados, porque lo que no se puede hacer es, porque una persona tenga una idea equivocada a la tuya, pasarle por las armas. O porque gritas viva la República, pasarle por las armas. Entonces es lo que te estoy diciendo, la curiosidad de esta gente les jugó una mala pasada, y efectivamente fue un consejo de guerra muy sumarísimo. Incluso intercedió el obispo de Zamora, porque había entre ellos un matrimonio, y a los dos los fusilaron, dejando a unos críos pequeños, y no hubo manera de que los pudieran salvar, ¿no? Por eso te digo que se trata de un asesinato. José Carlos, ¿dónde has encontrado toda esta documentación? Porque la época, bueno, pues tiene muchas aristas, ¿no? Pero ya centrado aquí, con estos detalles que nos estás dando, ¿dónde has encontrado toda esta documentación? Bueno, lo de los mineros era fácil, ¿no? Porque además, aparte de eso, ahora entras en la red y tienes documentación toda la que quieras, ¿no? Y después preguntando. Como te digo, hay una serie de personajes muy típicos de Benavente, con los cuales yo salía a cenar. Una lástima que entonces no tuviera una grabadora, porque hubiera tenido para 3 libros, mucho más material, ¿no? De gente de que conoció al conde, al señorito Polo, que es el Leopoldo Tordesillas, en Benavente, que era un cacique, y todos estos nos sentábamos por la noche a comer unas sopas de ajo y me empezaban a contar, ¿no? Yo tomaba algún apunte, pero claro, después decía, qué lástima no poder... Todo esto porque, claro, lógicamente han pasado muchos años y yo entonces ni escribía, ¿no? Simplemente por curiosidad. Y de ahí, de todas las cosas. Cuando se escribe una novela es la documentación, porque yo no soy escritor, yo soy pintor, ¿no? Y entonces lo que no puedo expresar con el color, pues quiero expresarlo con la palabra. Y entonces, lógicamente, cuando escribes una novela, yo no tengo guión. Yo soy un escritor un poco ácrata. Dejo a los personajes que vayan fluyendo en las páginas. Y yo no digo, bueno, en la página 36 tengo que matar a fulano de tal, o el señorito tiene que estar con la barragana y dejarla preñada. No. Y después va surgiendo, ¿no? Va surgiendo. Igual que se corrige o se... Igual que los finales. Eso de los finales felices, pues no. Hombre, hay finales felices, pero lógicamente el final de esta pareja, y en los años 49-50, posteriores a la guerra, pues era muy difícil. Ella no podía vivir con una princesa, y él, después de haber cometido un asesinato, de haber sido un prófugo de la Legión, pues tampoco podía tener un final feliz. No, ya nos estás adelantando, José Carlos, en el final, pero no, bueno, al final yo no he dicho nada. Eso, digo que... no final feliz. Esto está abierto para muchas posibilidades. Lo que nos llama mucho la atención es precisamente eso, que seguramente muchos benaventanos van a reconocer esos personajes, ¿no? Sí, y van a poder tirar también de recuerdos para ubicarlos. Eso llama mucho ya la atención. José Carlos, ¿por qué el título? Cuando los perros ladran a la luna. Pues mira, déjame un momento, porque tengo aquí un párrafo que, lógicamente, después hay otra historia dentro de estas historias, como te digo, y es tocar un poco el tema de la historia de los maquis de las montañas de León. Lo que fueron los maquis
y por qué estaban allí, ¿no? Entonces era una idea romántica al principio, o seguir luchando una vez terminada la guerra para enlazar el conflicto, es decir, que Lenin Negrín lo que quería en España era que la guerra se prolongara, para que el conflicto internacional de Europa viera que la guerra todavía estaba en España, que el gobierno no era democrático con Franco y volver otra vez a intervenir. Y por eso los maquis se fueron a las montañas. Pero ¿qué les quedó? Cuando triunfó el golpe militar, no les queda más remedio que entregarse, y sabían que iban a ser fusilados, o enfrentarse a la Guardia Civil matando en las montañas de León. Entonces, ahí yo hablo un poco de la idea de este hombre, que es un topo en Madrid, infiltrado en el Partido Comunista, y de la historia que él cuenta siendo esto maqui. Y entonces digo, alguna noche me acompañaba Manolito, con parsimonia sacaba de su petaca el tabaco, mientras se alieva un pito, maldecía la vida. Otra vez los perros ladran a la luna, gallo. Creía que era un aviso como el canto del mochuelo. Esta gente que está, lógicamente, en el monte, por la noche y oyen cantar a los perros, oyen ladrar a los perros, ¿no? Entonces es una idea un poco romántica. Bueno, que define muy bien la posición y el ambiente del libro también. Sí, no, es que los maquis fue otra historia que es para relatarla y para hacer ahí otro libro. Me imagino que hay muchos libros sobre los maquis, ¿no? Pero una historia, porque es que además a este yo le infiltro en los últimos que estuvieron en el grupo de maquis de León, que fue Girón, los Girones. Girón fue un individuo que fue, dentro de todo el ambiente de los maquis, fue quizás el que tenía fue un mito. Le dieron por muerto unas cuantas veces y era mentira, hasta que alguien se coló dentro de la cueva donde vivía y le arrojó una granada y lo mató. Y entonces a este lo meto ahí, ¿no? Y entonces te vuelvo a repetir lo mismo. Cuento un poco la historia, cómo vivían en los Montes de León, y en fin, no voy a destripar la novela. No más. José Carlos, decías que tú eres pintor, que lo que no puedes expresar con el color, con la pintura, lo haces con las letras. Ya tienes unas cuantas novelas publicadas. Sí. La mujer sin sombra, Un círculo de nieve, Ulises sembró un campo de fresas. Fue en octubre. La de fue en octubre para no ser escritor, ya llevamos una carrera. Fíjate, la de fue en octubre fue también otra cosa que es curioso. Me llegaron a mi mano, me dio mi hermana unas cuartillas, y me dice, me han dado esto un amigo de ella. Y entonces veo y ponía, ¿cómo era? Vida dedicada al sacerdocio. Y yo digo, ¿y esto de qué va? A mí eso no. Pero paso 2 páginas más y me dice, y ponía, hechos ocurridos durante la Revolución del 34 en Asturias. Este era un sacerdote que murió con 80 y tantos años en Benavente. Entonces cuenta que él entonces en el 34 estaba en el seminario de Asturias. Y empiezo a leer, y de las 4 cuartillas pues saco toda una historia de lo que sucedió a estos hombres que los sacaron del seminario, estos seminaristas, y los tuvieron los 15 días que duró la Revolución, que si los fusilan, que si no los fusilan. Un dato curiosísimo. Me va el rector del seminario de Oviedo. Dice, mire usted, tenemos, me parece que son 20 en la lista de los desaparecidos, pero solo encontramos 19, y en el final del libro usted habla de una persona que le quemaron vivo en el campo de San Francisco. Y dijo, ¿y eso lo sacó usted? Dije, no, ese también existió. Y dijo, pues es el número 20 que nos falta en la lista de los desaparecidos. La curiosidad, ¿eh? La curiosidad. Y después, aparte de eso, del rector que hablo yo, lo canonizaron en la última canonización que hizo el Papa. Y entonces me dice, pues al cocinero y al rector de los que hablan en la novela les han canonizado. Y dije, pues mira qué bien. Pues sí. José Carlos, ¿dónde encontramos esta última novela? Pues en las librerías, por aquí, por Zamora, Luis, las librerías que tenéis por aquí. Y en Benavente. Y en Benavente, sí. Lo que pasa es que se agota, porque es que se han vendido muchísimo, por eso que te digo, porque en Benavente todo el mundo va, no es el padre, es el abuelo. Y después que cuando hablas de un Benavente de los años 50, que la gente no lo ha conocido, claro, y los que lo conocieron les llevan muchos recuerdos,
Pues entonces yo ahora, por ejemplo, los domingos estoy publicando cosas en La Opinión, ¿no? Y hablo desde mis recuerdos. Y la gente me está diciendo, sigue, digo, sí, bueno, bien, sí, yo sigo, pero porque les gusta, ¿no? Claro, claro que y a mí sí. me gustaría escribir una historia un poco lúdica del Benavente, dejar a los condes y a los marqueses y a los condes de Pimentel, ir un poco más a los que están viviendo, toda esta gente que vivió entre nosotros. José Carlos, muchas gracias por compartir toda esta documentación y la historia que podemos encontrar en este libro, ¿eh? Cuando Gracias los perros ladran a la luna. Quédense A con ver, y el próximo título. ya veremos a ver cuándo. Ya veremos, ya veremos. Pronto, Gracias, José Carlos. Gracias a ti.